Bueno, a ver, vamos a poner a presentar. Bueno, ¿estamos? Hoy tenemos que ver tema nuevo. Nos toca renta. A ver, acá. Que no me deja, que no me corre. Vamos entonces. Nos llevarán todavía. Bueno, ahí estamos. Ahora va a correr. Bueno, vamos a ver entonces hoy renta de la tierra. ¿Por qué uno se podría preguntar por qué nos podría ser interesante estudiar esto? O mejor dicho, ¿a qué preguntas podría dar respuesta un tema como el de renta de la tierra? A mi criterio es uno de los más interesantes, personalmente, ¿no? De los más interesantes o que siempre me ha entretenido más de la economía agraria. Hay un par de otros temas también, pero que este tiene bastante poder explicativo, si se quiere. Si uno se preguntara por qué hay tierra que tienen diferente, por qué las tierras tienen diferente valor, ¿cómo hago para calcular el valor de un alquiler, de un campo? ¿Por qué hay cómo se pueden explicar algunos procesos de desmonte, algunos o gran parte de procesos de desmonte de la tierra, los cambios de uso? ¿Por qué en algunos momentos se aceleran los procesos de desmonte o de conflictos por la tierra y en momentos como que se aletargan? ¿Por qué se reemplazan ciertos cultivos por otros? Bueno, una parte importante de todas esas preguntas ¿por qué hay conflictos por la tierra? En parte, no digo todo, pero en una parte todo eso se puede explicar por la renta de la tierra, que es un tema que entonces vamos a empezar a trabajar hoy. Es un tema interesante que tiene por eso bastante poder explicativo a diferentes escalas. Es decir, nos va a servir, puede permitirnos entender cuestiones vinculadas a procesos macroeconómicos y macrosociales, como son el avance de la frontera agraria, los conflictos por el uso del tierra y la posesión, la tenencia de la tierra, a cuestiones mucho más micro, como es la determinación o del valor de la tierra o de los alquileres agrarios. Todo ese arco enorme se parte a partir de la renta de la tierra. Bueno, acá la introducción en parte en realidad desde una perspectiva de lo que era la mirada de la economía clásica. Una de las cosas que le ha interesado particularmente a los clásicos de la economía es ver cómo se remuneran los factores de producción, la tierra, el trabajo y el capital. Entonces, en ese análisis, bueno, la tierra es bastante particular, que se diferencia de los otros factores de producción, vamos a ver ahora. Pero entonces lo que les interesaba a los clásicos era 3 factores de producción: tierra, trabajo, capital, cómo se remuneraban y cómo se distribuía al interior de estos las riquezas generadas.
y a cada uno de estos se le asocia una clase, ¿sí? Ahora vamos a ver eso en un momentito. Primera gran cuestión. ¿Cuáles son las propiedades, las particularidades de la Tierra? ¿Sí? Hay algunas de ellas, la mayoría de estas propiedades, que son propias y específicas de la Tierra. Por eso se acuerdan que en rentabilidad poníamos tierra más capital, porque la considerábamos diferente en ciertos elementos. La primera particularidad o propiedad es que la Tierra tiene duración ilimitada. Esto es, no tiene una vida útil o un fin, no es finita. ¿Cuál es la forma práctica para verlo? Práctica. Supongamos que agarramos un auto y lo dejamos cerrado durante 50 años. Cuando volvemos va a estar, aparte deteriorado, va a estar seguramente, habrá perdido, ¿cómo es? Cuestión tecnológica. Va a ser modelos viejos, ¿no? Van a estar obsoletos. No me sé la palabra. Una casa la cerramos 50 años, cuando volvemos está hecha pelota seguramente. Pero un campo, un lote, lo alambramos o no lo alambramos, pero no lo usamos por 50 años y es probable que no solo no haya perdido su valor, sino que se haya incrementado. Ahora después podemos ver por qué se incrementó, pero fíjense que tiene un comportamiento totalmente diferente al resto de los factores de producción, ¿sí? Entonces, primero, duración ilimitada, no tiene una vida útil finita. Segundo es que la Tierra es no uniforme, es heterogénea. Hay tierras de diferentes calidades, ¿sí? Hay tierras de mejor calidad, hay tierras de calidad regular y mala calidad. Y esto tiene que ver con, sí, con las cuestiones de su desarrollo edáfico, con su posición relativa, si es desde una loma, media loma, un bajo. Es decir, la Tierra tiene diferentes calidades. No toda la Tierra es igual. Pero el otro problema que tiene, la otra particular es que no es transferible. Es decir, yo no puedo agarrar una tierra y trasladarla de un lugar a otro. ¿Sí? No puedo llevarla a la tierra, no la puedo mover. Otros factores de producción puedo transportarlos, moverlos. Una fábrica la puedo hacer acá o en otro lado si no me cierran los costos. Y hasta los ladrillos puedo reaprovechar. Mientras que con la tierra no se puede hacer eso. La tierra de X calidad está en un lugar, ubicado en un lugar X, y de ahí no puedo hacer nada, no la puedo trasladar. Más o menos cerca, una tierra de gran calidad, lejana a un centro de comercialización, a un punto portuario, y bueno, tendré mayores costos de flete, pero no puedo hacer nada para que esté más cerca. La otra cuestión es que no es reproducible a voluntad la tierra. Es decir, yo tengo un stock finito, limitado de tierra de X calidad. ¿Sí? Y una vez que se agota esa tierra, no puedo crear más tierra. Sabemos cuánto tenemos, podemos sospechar cuánto tenemos, pero no podemos reproducirla a nuestra voluntad o a voluntad del capital. Una máquina, si nos falta más, se manda a hacer otra y listo. Cualquier otro producto, se pueden fabricar más. En el caso de la tierra, no se puede fabricar más. Hay un stock limitado. Por último, hay una última particularidad de la Tierra, pero que no es propia solamente de la Tierra, que tiene que ver con que la Tierra tiene la Tierra, como cualquier otro factor de producción, tiene la capacidad puede ser apropiada, ¿sí? Puede tener un propietario. Es lo que se llama el monopolio de la propiedad, la famosa propiedad privada. ¿Y por qué es monopolio? Porque se tiene un solo dueño, ¿sí? Puede estar en porcentaje, pero es un solo dueño, al menos ese porcentaje. Con lo cual, a partir del concepto de propiedad privada, que no es que es universal, es conceptual en ciertas sociedades, en ciertos momentos, digamos, no es una institución natural, emergen ciertas particularidades económicas que vamos a ver en un rato. Entonces, la posibilidad de ser propiedad privada no forma parte de las propiedades de la tierra, pero que no es exclusivo de la tierra, ¿sí? Es un elemento común a los demás factores de producción. Sigamos. Si tienen dudas, me interrumpen, por favor.
Vamos a ver la interpretación de la renta por parte de dos escuelas, de dos grandes escuelas de la economía, los clásicos y los neoclásicos. Vamos, esto parte, supongo, sospecho, parte del repaso de lo que han visto en algún momento en economía política, pero vamos a profundizar un poquito más. Autores clásicos. Los autores clásicos tenían un gran objetivo, si se quiere, analítico, que era analizar cómo se generaba la riqueza y cómo se distribuía en la sociedad. ¿Sí? Se los llama clásicos no porque los pasen en Aspen o escuchen a Mozart, sino porque consideraban que la sociedad estaba conformada por clases sociales, ¿sí? Por ciertos estratos que tenían ciertas conductas comunes y que estas conductas podían vincularse o se podían asociar al menos con algún medio de producción, es decir, había una clase social vinculada a un medio de producción y recibía retribución por estos medios. Pensemos que el impulso, el empuje de todas estas escuelas contemporáneas o modernas de la economía surgen en Inglaterra, ¿sí? En lo que va en la etapa previo a desde antes, justo antes de la revolución industrial, a posteriori, primera, segunda revolución industrial, es donde surgen estos autores. Estamos hablando de Adam Smith, David Ricardo, y vamos a ver algo también de Carlos Marx. Ellos lo que hacen es analizar, y no es una cuestión aleatoria o fortuita, esta vinculación entre estas escuelas de pensamiento económico e Inglaterra o el Reino Unido, ya que, bueno, Reino Unido, Inglaterra, el epicentro de la revolución industrial, y donde estaba claramente muy marcada esta cuestión de la división de las clases sociales en función de los medios de producción, ¿sí? Entonces, estaban quienes poseían el trabajo, estoy pensando, piensen ustedes, 1700 y moneda. 790, 1800. Teníamos a los que poseían el trabajo, ¿sí? Y que recibían una retribución por aportar el trabajo, que es el salario. A esto, en ese momento, se le podía asociar una clase social que son los proletarios. Por otra parte, teníamos quienes poseían el capital, que recibían una retribución por ese capital, que es la ganancia. Esta clase, que son los capitalistas, el actor social histórico en ese momento era la burguesía. Y por último, tenemos quienes poseían la tierra, que recibían la renta, y eran los terratenientes. En ese momento en Inglaterra, principalmente la aristocracia, ¿no? Pero entonces tenemos tres clases sociales: tierra con la renta, trabajo con el salario, capital con la ganancia. Vamos a ver dos cuestiones, no vamos a profundizar, esto es una introducción, siempre decimos, si les interesa hay seminarios y hay después posgrados sobre todos estos temas que pueden meter mucho más profundo, pero básicamente los clásicos hacían un análisis centrado en lo que podemos llamar costos de producción, donde existe una cuestión importante, que es ¿qué es lo que le da valor a las cosas? ¿Sí? Es una pregunta, si siquiera está profunda, de ¿por qué las cosas tienen valor? ¿Qué elemento hace? ¿A partir de qué atributo algo tiene valor para nosotros? Y después está la discusión de qué es el valor. Ahí lo que empiezan a plantearnos los clásicos es que el valor de las cosas, de los bienes, surge, emerge, se determina por el trabajo socialmente necesario para obtenerlo. Es decir, el valor de las cosas está dado por el trabajo que tiene para crearlo. Entonces se podría llegar a una unidad común de cantidad de horas trabajadas socialmente necesarias para obtener un producto. Pero entonces el valor de las cosas estaba por el trabajo. Vamos a ver que esto es importante. Ahora vamos a volver a los clásicos. Vamos a ver los neoclásicos. Un gran pincelazo. Los neoclásicos surgen a segunda mitad del 1800, 1870, 1880,
Había también ingleses, pero también de austríacos, franceses. Está la particularidad que gran parte de los pensadores neoclásicos eran además matemáticos. Entonces, ¿qué es lo que nos plantean? Es un enfoque principalmente con modelos teóricos. ¿Sí? Aparece ahí los óptimos de Pareto, los modelos de competencia perfecta, las curvas estas de oferta y demanda. Todas esas cuestiones surgen en este momento. ¿Sí? Con ciertos supuestos de la racionalidad plena, cosas que algunas ya hemos charlado, y lo que nos dicen es que en realidad la sociedad pueden existir clases, pero no importa en realidad porque la sociedad no presenta conductas de clase, sino que se trata siempre de individuos que acuden a distintos mercados. ¿Sí? Y de hecho, la apoteosis, si se quiere, de eso, del individualismo metodológico, como se lo llama, fue esa definición de Margaret Thatcher, cuando planteó que no existe tal cosa como la sociedad, sino individuos. Entonces es esa cuestión. No hay una conducta común, sino todos somos iguales. Utilizan un enfoque marginalista, y acá tiene que ver esto con lo matemático, porque aparece el cálculo infinitesimal, las derivadas, las integrales, y parte de los que los desarrollan, Jevons, Menger, eran economistas también. Entonces, ahí es donde se termina condensando esta propuesta. Y se focaliza principalmente en un análisis microeconómico. Por otra parte, rompen con esta mirada de qué es el valor de las cosas. Los otros nos hablaban de valor de cambio y valor de uso, valor que uno paga y que no es lo mismo que lo que satisface nuestras necesidades. Bueno, y el trabajo que hace falta para obtener un producto. Estos autores lo que nos dicen es que no, eso no pasa por ahí la cosa, sino que el valor está determinado por el precio. Y el precio se forma con el proceso del mercado, ¿sí? Donde el consumo o la propensión al consumo va a orientar la distribución y la producción de los bienes, ¿sí? A través de los precios que nos dan una información sobre qué cantidades hay que producir. Ahora, si los clásicos nos hablaban de la renta como retribución de la tierra, en realidad lo que nos dicen los neoclásicos es que en realidad renta pueden generar cualquiera, cualquier factor de producción puede generar renta. ¿Por qué? Porque la renta no es más que una ganancia por encima de la ganancia normal o ordinaria. ¿Se acuerdan cuando vimos ganancia media o ordinaria? La tasa de interés 8%, todo lo que sea superior es renta. ¿Y cuándo se genera renta? Cuando hay una oferta que es más escasa que la demanda. Siempre que haya mayor demanda por un bien que oferta, porque se trata de un bien escaso, entonces se es susceptible de generar renta. ¿Sí? Ejemplo, si en el anterior era tierra solamente, en los neoclásicos cualquiera que posea un bien escaso puede generar renta. Un jugador de fútbol, una cantante, un artista, un músico o alguien que posee una patente industrial, así la Coca-Cola, cualquiera de esas cosas generan renta. ¿Sí? Perdón, una consulta, o sea, pone como o sea, la definición de renta termina siendo, o sea, la misma de ganancia. O sea, no entiendo ahí la diferencia, creo. O sea, No, es que la renta es una no. ganancia para los neoclásicos. La renta es una ganancia por encima de la normal u ordinaria. ¿Te acordás que vimos ganancia normal, que es la que usábamos en los ejercicios? Sí, Bueno, esa es la ganancia media, se llama ganancia media, ganancia normal u ordinaria, que es, piensen ustedes, como el capitalismo como un sistema de fluidos. Entonces tienden todas las ramas de la economía a equipararse, a mantener un mismo nivel de flotación. Ese nivel de flotación, si se quiere, es la ganancia normal u ordinaria. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos donde la ganancia generada está por encima de eso? Bueno, esa ganancia por encima se llama renta para los neoclásicos. ¿Sí? Que no la genera solamente la tierra, la puede generar cualquiera que posea un bien más escaso, con una oferta más escasa que la demanda. Vamos a ver alguna cuestión ahora de los clásicos y nos vamos a empezar a meter más en detalle.
El primero que vemos, padre de la economía moderna, Adam Smith, tiene la particularidad. Una cosa interesante es que cuando uno analice un pensador económico, uno tiene que tratar de contextualizarlo, es decir, ver en qué momento surge, sobre por qué dice lo que dice, a qué sectores, cómo veía, cuál es la cosmovisión, cómo veía la sociedad, a qué sectores contribuía, si se quiere, cómo veía el motor de la dinámica del funcionamiento económico y social, o sea, a qué clase era vinculado. Entonces aparece Adam Smith, escocés, en los albores, en el principio de la revolución industrial, donde vemos claramente que aparece un sector, la burguesía, con capacidad de inversión, que se constituyen en capitalistas, donde el antiguo campesinado ya ha sido desplazado y hay mano de obra desocupada, tanto en el mundo agropecuario, rural, como en las ciudades. Y entonces, Adam Smith tiene la gran cuestión de plantearnos las cosas casi, no digo por primera vez, pero medio seminal el trabajo del loco este. Y él lo que nos hace es plantearnos una primera noción de renta, aunque en términos confusos. Y también tiene que ver con que los procesos económicos y sociales de la revolución industrial era como el Big Bang, estaban en plena expansión, pero todavía no estaba del todo asentado. Sin embargo, ve en la burguesía el motor de la economía, claramente. ¿Sí? Al capital, a los poseedores del capital, los capitalistas son el motor de la economía, que son los que trabajan en la industria. Y él nos habla sobre la generación de riqueza en las naciones. No ahonda demasiado sobre la distribución de esta riqueza y sí trabaja bastante en la diferenciación entre valor de cambio y valor de uso. A los fines prácticos no vamos a trabajar tanto con Smith, aunque les recomiendo, si quieren lean sus libros, son interesantes. Sí vamos a trabajar con David Ricardo. David Ricardo ya agarra la primera revolución industrial 1840 más o menos, agarra la revolución industrial ya asentada, en pleno proceso expansivo, pero ya mostrando sus limitaciones y potencialidades. Era una persona que tenía bastante capital y que participaba ya de las actividades legislativas de las cámaras de los lores y los comunes de Inglaterra. Había una cuestión que era importante para él y que nos plantean, que tenía que ver que él lo que decía es la actividad económica dependía fuertemente de la actividad primaria. O había otra cuestión importante que tiene que ver con esto, para explicarlo. Dijimos, aparece acá algo que se llama el modelo social ricardiano. ¿Qué es lo que estábamos viendo recién? El modelo social ricardiano dice que de los 3 factores de producción que hay en danza, tierra, capital, trabajo, veamos, ¿qué pasa? Los trabajadores, ¿qué reciben por su trabajo? ¿Qué reciben? Salario. 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 El salario, imagínense ustedes para ubicarse las películas de 1850 inglesas, ¿sí? Tipo Oliver Twist, Sensatez y Sentimiento, toda esa banda de películas. O si quieren más cerca acá, las series estas como es la de los hermanos estos, Peaky Blinders. Los Peaky Blinders, ahí va. Que ya es como al final, esto ya es bastante avanzado, es más la segunda parte de la revolución industrial. Pero fíjense que los salarios eran bastante malos, las condiciones laborales eran pésimas y se pagaban sueldos que todavía acá no estaban ni organizados, no había sindicato, no había tutía, se pagaban salarios mínimos para que la gente no se muera de hambre. De hecho, por eso se llaman proletarios, porque tenían muchos hijos, como no había jubilación, era el seguro de vejez tener muchos chicos, porque aparte no llegaban muchos a viejo, había mucha mortandad. Entonces, el tema es, ¿en qué se gastaba el salario? En comida. Pagaban sueldo que se gastaba para comida, nada más. Los terratenientes recibían la renta, o sea, eran dueños de la tierra. Piensen ustedes la nobleza británica, los lords, los caballeros, los duques, etcétera, que siguen siendo al día de hoy los dueños de la tierra. ¿En qué gastaban? Recibían una renta. ¿En qué se utilizaba esa renta? ¿Qué les parece? ¿En qué se gastaban? No sé si han visto las películas Sensatez y Sentimiento, todas esas, Jane Eyre, todas esas cosas.
tipo de pelis de época. ¿Qué hacían con En la lujos, plata? puede ser. ¿Eh? En lujos, puede ser. Exactamente, consumo suntuario se llama eso. Sí, sí, en lujos. Hacían fiestas, iban a cazar zorros, se preocupaban por la música, o sea, todas cuestiones de las artes, etcétera, pero era todo consumo suntuario. Pero entonces, digamos, todo lo que se generaba de renta se patinaba, si se quiere, por la canaleta, como dirían acá, por la canaleta de la nada, se iba. ¿Quién nos queda? Los capitalistas, que obtenían una ganancia, ¿sí? Su retribución. ¿Y qué hacían con la ganancia? La reinvertían en seguir produciendo. Exactamente, la reinvertían en seguir produciendo. Por lo tanto, la tasa de ganancia del capitalista no era finalmente más que la tasa casi de crecimiento del Reino Unido y que permitía seguir acumulando capital. Si yo logro acumular capital, puedo expandir más mi producción y de esa manera mantener la tasa de ganancia. Eso es un poco lo que uno explicaría de manera a grandes trazos. Ahora, lo que estaba pasando en Inglaterra era lo siguiente. Había un debate muy grande. Había muchas leyes en Inglaterra de protección, o sea, de frontera cerrada y de protección contra las importaciones, más que nada de alimentos. Y estaba pasando un fenómeno particular. Por un lado, había más gente trabajando, o sea, más necesidad, más trabajadores, más necesidad de alimentar bocas, ¿sí? Pero no daba abasto la producción de trigo. Y entonces lo que estaba pasando es que aumentaba el precio del trigo, ¿sí? Por un lado aumentaba el precio del trigo, con lo cual aumentaban las tensiones sociales porque había que pagar más sueldos. Si había que pagar más sueldos, ¿qué disminuía? Más costos. ¿Qué es menor? La tasa de ganancia. Pero por el otro lado, en el caso de los capitalistas agropecuarios, que no eran dueños de la tierra, alquilaban, paralelamente los valores de los alquileres también tendían a aumentar. Aumentaba por un lado el precio del trigo y por el otro el valor de los alquileres. Entonces se le hacía, si se quiere, la doble Nelson a los capitalistas, aumentaba el valor de los alquileres y el valor del costo que tenían que pagar a los asalariados. Piensen ustedes que tampoco había tanta mecanización, con lo cual disminuía la tasa de ganancia dramáticamente. Y eso era una cosa que preocupaba de sobremanera a David Ricardo. Y entonces había todo un debate en la Cámara de los Lords que planteaban, bueno, la tierra genera renta, hasta ahí estamos. Ahora, ¿quién tiene la culpa de qué? ¿O quién tiene la culpa? ¿Qué hago? Porque el tema es que había que hacer algo para que bajen los precios. Lo que decían, Acá, perdón, los clásicos diferencian, perdón que te interrumpí, los clásicos diferencian lo que es la renta de la ganancia. exactamente. Sí, 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 sí. A cada factor de producción le corresponde una retribución. Tierra, renta, capital, ganancia, trabajo, salario. Porque aparte, piensen ustedes en el modelo social ricardiano, es la Inglaterra del 1800, que era así estratificado. Estaba la nobleza, dueña de la tierra, renta. Los capitalistas, que era la Y ellos no burguesía, lo usaban para invertir. O sea, ellos no movían un dedo. Ellos no simples invertían nada. alquilaban las tierras, digamos. Por eso la renta. Exactamente, Okay. exactamente. De hecho, si nos ponemos ahí con la bandera nacionalista argentina, ¿qué hace? ¿Cuál es el trabajo conocido del príncipe Carlos? Al día de hoy. ¿Qué hace el príncipe Carlos? ¿Una lo vieron agarrar una pala, poner un bulón? No, no hace nada. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Entablar relaciones, Francisco. ¿Eh? Tejer redes, relaciones con otros países. Sí, pero de algo hay que pagar, Sí. hay que comprar los porotos para guiso. ¿De dónde sale? De las tierras, muchachos, siguen siendo los dueños. Las tierras de Inglaterra, el principal terrateniente es la corona británica, y que es lo que siguieron manteniendo desde el 1400 más o menos. No siempre fue así. Sigue siendo así, digamos, los que son dueños de la tierra no invierten, no son capitalistas, no llevan adelante, no son productores, son dueños de la tierra.
Y eso en Inglaterra estaba en ese momento muy estratificado. Y el que era trabajador y su único elemento de trabajo, su único elemento de supervivencia de capital es el trabajo, sus manos, nada más. No poseen medios de producción. ¿Sí? Ese es uno de los conflictos históricos. Ahora, estamos frente a este despelote en ciernes, están aumentando los precios, y lo que decían era, hay que obligar a los terratenientes a que bajen los alquileres. Si bajan los alquileres, baja el precio del trigo. Entonces la cosa era, hay que obligarlos a que bajen los alquileres para que baje el precio del trigo. Hasta que nuestro amigo David Ricardo, de hecho está documentado, se para ahí frente a las cámaras de los lords y les dice, la cosa viene por otro lado. Yo les voy a explicar cómo funciona para mí y vamos a ver qué hacemos. Y así que lo que vamos a tratar de hacer ahora, más modestamente por supuesto, es explicarles cuál es la teoría de la renta de acuerdo a David Ricardo. Y después vamos a ver qué resultados tuvo. Después vamos a volver sobre Carlitos. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice David Ricardo. David Ricardo, piensen ustedes yo no voy a decir que soy David Ricardo, sería muy jactancioso, pero pongamos que estamos ahí haciendo la mímica. David Ricardo lo que nos dice es que la renta es una ganancia extraordinaria, pero que es generada por la tierra. Entonces, si en un parcial le dicen, ¿qué es la renta? La renta es una ganancia extraordinaria generada por la tierra. Y hay tres tipos de renta. Renta absoluta, renta diferencial 1, margen extensivo, renta diferencial 2, margen intensivo. Vamos a meternos con esto. Supongamos, vamos a ver primero la renta diferencial 1 o margen extensivo. Supongamos que estamos en un país imaginario o no imaginario. Llegamos a un lugar que todavía no está en producción. Sin embargo, las tierras ya tienen dueño, ¿no? Ya todo está, lo primero que se hizo fue repartir en propietarios, todo tiene dueño. Ahora, hay tierras que son diferentes, esto que decíamos que no son homogéneas. Tierra de tres calidades, tierras A, B y C, de diferente calidad. La calidad se puede ver porque las A rinden 30 quintales, las B 20 y las C 15. ¿Sí? Pongamos que nosotros somos capitalistas, nosotras somos capitalistas y estamos dispuestos para hacer el ejercicio de invertir 1000 unidades en cualquiera de ellas. ¿Sí? Y supongamos que la tasa media de ganancia, para hacer los cálculos rápidos, es del 10%. Es decir, yo, capitalista, estoy dispuesto a invertir 1000 unidades, 1000 pesos. Y para eso, o sea, como retribución, yo que quiero obtener el 10% de ganancia. Si obtengo el 10%, que es lo que obtengo en el resto de la economía, una rentabilidad del 10%, soy un capitalista feliz. Vamos a ver qué pasa en el primer caso. Pongamos que nos ponemos a producir. ¿Qué tierras vamos a buscar primero? Las tierras de mejor calidad. De mejor calidad. Claro. Vamos a ir a Pergamino, no nos vamos a ir a la Loma de Quilquincho, donde la tierra es mala. Vamos al mejor lugar. Yo voy a invertir 1000 unidades. Yo quiero obtener una ganancia de ¿cuánto? Del 10%, o sea, 100 unidades. ¿Cuánto es mi costo total? 1100. 100 de inversión, más 10 de ganancia, costo de oportunidad, 1100. ¿Cuánto me cuesta? Si el rendimiento es de 30 quintales, el rendimiento potencial, ¿cuánto me cuesta producir cada quintal? Bueno, calculo el costo medio, voy a hacer costo total dividido la cantidad. Es decir, voy a tener un costo medio de 36.67 pesos por quintales. Eso es lo que me cuesta. Yo voy a poner en producción estas tierras cuando llegan ¿a qué precio? ¿A partir de qué precio yo pongo en producción mis tierras? A los 36 pesos. Si el precio es de 36,67, conviene producir ahí. Sigamos con el ejercicio de pensar, de suponer. Pongamos que aparecen más, la cosa sigue creciendo, hay más demanda, y aparecen otros capitalistas deseosos de invertir. Todos van a querer ir a las tierras A. Pero hay un problema. Las tierras A son limitadas, ¿sí?
hay un momento donde no hay más tierras A. No hay más tierras A, todos produciendo en tierras A, pero la gente quiere comer más trigo. Hay mejor condición de ingreso, lo que fuera. Hay más gente, más trigo nos pide. Si hay más demanda que oferta, ¿qué va a pasar eventualmente? ¿Qué puede pasar con el precio? Sube. Aumenta. Va a empezar a aumentar. Entonces, aparecen nuevos capitalistas, o nosotros mismos, que ya estamos todos produciendo en las A. ¿Y qué vemos? Empezamos a ver con cariño. Las tierras B. Las tierras B que son de peor calidad y rinden un poco menos. Rinden 20 quintales por hectárea. Ahora, yo como capitalista, para hacer ejercicio, vamos a seguir pensando en 1000 unidades invertidas. En todo caso, yo siempre quiero obtener el 10%, o sea, 100 unidades, con lo cual yo voy a tener el mismo costo total, cualquiera sea la tierra. 1100. Profe, perdón. ¿Por qué los 100 de la ganancia representan un costo? ¿Es el costo de oportunidad? Ah, está bien. Ah, ok. O sea, capital invertido más costo de oportunidad. Claro. O sea, yo quiero obtener una ganancia mínima de 10%. ¿Es el costo de oportunidad? Es el interés que yo se lo voy a computar. ¿Hasta ahí quedó más o menos eso? Sí. Bárbaro. Tenemos entonces ahora el costo total de 1100, pero nuestro rendimiento potencial es un poco más chico, es de 20 quintales. ¿Cuánto Perdón, nos va a dar el ¿puedo costo consultar medio? algo? Sí, Porque creo que a mí no me quedó claro, o sea, ¿por qué la ganancia es como un costo de oportunidad? y porque es un costo de oportunidad. Todos los ejercicios que hicimos anteriores, ¿se acuerdan de costo de producción? Cuando calculábamos interés. Sí, ¿Te acuerdas cómo se calculaba interés? Era capital invertido inmovilizado por interés. sí, Y ese interés es el costo de oportunidad. claro. Y es lo Sí, que no, o estamos sea, diciendo. los ejercicios los seguí, pero por ahí ahora pensándolo más teóricamente medio que me perdí, pero está bien. Pero es lo mismo. Sí, Es sí, eso, es lo mismo. Es el capital invertido, es el KI anterior y la ganancia, ponele una I. Costo total va a ser el 1000 más el 100. O sea, 1100 total. está bien. ¿Sí? No, en realidad era más por la definición, pero ahora pensándolo está bien, o sea, la ganancia es si la ganancia es un costo de oportunidad, el costo de oportunidad era lo que vos, o Esperaba sea, ganar. obtenías por la alternativa mejor, o sea, por no hacer la otra alternativa, Claro. era algo así. Está bien. Exactamente, es el costo, y acá el costo de la mejor alternativa es la tasa de interés que puedes obtener en cualquier otra actividad económica. Cualquiera sea, vas a sacar el 10%. Si vas a poner 1000 acá, ¿cuánto querés ganar? El 10% también. O sea, 1100. Está bien. Siempre vas a querer sacar el 10%. Ponemos 1000 para facilitar los números. Ahora, cuando yo saco el costo medio en las tierras de peor calidad, como rinde menos, costo medio, acuérdense, costo total sobre cantidad, el costo medio es ligeramente superior, 55 pesos por quintal. ¿Cuándo van a entrar en producción las tierras B? Cuando el precio llegue a ¿cuánto? A 55. Excelente. Ahora, las tierras A seguían en producción y el precio del cereal es el mismo para todas las tierras, es un precio único. Pero fíjense, las tierras A, ¿cuánto tenían de costo medio? ¿Cuánto tienen de costo medio? 18 con 30, no, 36, perdón. 36. Fíjense, les pagan, ellos pueden vender el trigo a 55, pero les cuesta 36 hacerlo. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué aparece ahí en naranja? Aparece algo que se llama renta diferencial. ¿Por qué es diferencial? Porque es comparada. Es diferencial porque comparo una situación A de mejor calidad contra una B de mala. Fíjense que las tierras B no generan renta. Cubren el costo de oportunidad, pero no generan renta. Mientras que las A cubren el costo de oportunidad, pero además tienen esos 18.33 pesos por quintal adicionales. Ese adicional se llama renta diferencial. ¿Cómo sigue la historia? Se ocupan finalmente todas las tierras B porque anda bárbaro nuestro trigo, mucha demanda,
Y por ahí pasa que tampoco da abasto el trigo que tenemos. Entonces empieza a aumentar más el precio. ¿Sí? Y entonces aparecen más capitalistas que empiezan a mirar ahora con cariño las tierras de la C, que eran las peores. ¿Por qué son peores? Porque solo rinden 15 quintales por hectárea. Se tiene muy mal rendimiento. Ahora, yo como capitalista, si invierto en las tierras C, ¿cuánto voy a invertir? 1000 unidades. ¿Cuánto voy a querer obtener de ganancia? 10%. Yo como capitalista quiero obtener lo mismo donde vaya, me da lo mismo. Ahora, o sea, el costo total siempre es el mismo. Lo que va a cambiar es el costo medio, que es más alto. 1100 dividido 15. Me da 73,30. Cuando el precio del trigo llegue a 73,30, entran en producción las tierras C. ¿Sí? Y cubren sus costos. Ahora, las tierras A y las tierras B seguían produciendo y ahora van a venderlo a 73 también el trigo. Pero a ellos no les cuesta 73, les cuesta 36 y 55 respectivamente. Con lo cual, ¿qué están generando ambas? Renta. Venga. Renta diferencial. Renta diferencial. Exactamente. Aparece la renta diferencial. ¿Hasta acá me Perdón. siguen? Sí, la tierra C, ¿cubre ese 10%? Sí, Ah, buenísimo. sí. A Vamos a ver. 73,33. O sea, menos de eso no. Menos de eso no. O sea, más caro, si costara más, ya no entraría en producción. O podría entrar bajo otros supuestos que vamos a ver en un ratito. Pero en principio, cubre todo. Lo hemos visto. Bueno, acá ya podemos empezar a responder qué es lo que hizo. Ahora vamos a ver cómo sigue la renta diferencial. Pero en principio, ¿se acuerdan lo que estábamos charlando ahí? Sacamos un rato, evocamos a David Ricardo. Bueno, David Ricardo hizo esta explicación. Porque ahí aparece un problema. El precio del trigo seguía aumentando. ¿Sí? Ya estaba todo ocupado. La renta diferencial, ¿quién se la queda? ¿Cómo se distribuye? El terrateniente. Y es una disputa. En realidad, no hay un manual de buen uso que diga a quién le corresponde naturalmente. ¿Disputa Eso era entre en el... quiénes? ¿Cómo? ¿Disputa entre quiénes? Entre los actores sociales involucrados. Pero Eso el era mismo. capitalista también se queda con parte de eso, no solo el terrateniente, ¿o no? ¿Por qué? Y porque él es el que invirtió para poder llevar a cabo esa producción. ¿Y pero por qué le corresponde? Sí, pero el terrateniente va a decir, sí, pero yo soy el dueño. Claro, como que tendrían que distribuirlo, ponele. Exacto. No hay un manual de procedimientos que diga a quién le corresponde. ¿Y el trabajador qué dice? Sí, que también le corresponde una parte. Claro, Yo ¿Por qué? laburé, porque claro, él yo trabajó la laburé. tierra. Él trabajó la tierra. ¿Quién dobló el lomo? Todos están acá repartiéndose los porotos, por el que puso el cuerpito y el sudor fue la trabajadora, el trabajador. No fue ni el terrateniente ni el capitalista, el trabajador fue. ¿No le corresponde a él también un poquito? Va a decir, por favor. Sí, entonces todos levantan la mano y dicen, a mí me corresponde. Entonces a lo que voy es que, ¿cómo surge la disputa de esta manera? Y acá es donde aparece la cuestión de la economía política. Tiene que ver entonces con sectores sociales reales, en contextos reales y con disputas de poder en base a su acceso a los medios de producción y su situación relativa política. Eso era hace 200 años y es al día de hoy. Ahora después podemos avanzar un poco. O sea, uno puede estimar cómo se genera la renta. Ahora, cómo se distribuye y a quién le corresponde, si se quiere, entre legitimizaciones, eso en realidad tiene que ver más con los posicionamientos, hasta si se quiere, políticos o económico-políticos, y no porque haya algo que diga cómo debe ser. ¿Qué es lo que pasaba? Después ahora nos podemos meter después un poquito más de vuelta en eso. Poner algunos ejemplos más contemporáneos. ¿Qué pasaba en ese momento? Se lo apropiaba el terrateniente a través de los alquileres, arrendamiento. Aumentaba más el precio del trigo y aumentaba el arrendamiento.
Entonces, es lo que decía acá. ¿Qué es lo que nos dice Ricardo? El precio no depende de la renta percibida por el terrateniente. O sea, el precio no es el resultado del alquiler, sino que el alquiler es consecuencia del precio. Moraleja, tenemos que hacer que baje el precio del trigo. ¿Cómo lo hacemos? Dice él. Tenemos que derogar las leyes de protección del Corn Law, se llamaba. Unas leyes que no permitían importar trigo y maíz de Francia. La derogan, empieza a haber abundancia de materia prima, los precios bajan del alquiler, no hace falta darle más sueldos a los trabajadores. ¿Quién aumenta? La tasa de ganancia. Y esto es lo que hicieron los ingleses y es lo que va a definir, Ricardo también genera otros conceptos, lo que es la distribución mundial de los roles, ¿sí? Es la Inglaterra imperial. ¿A dónde fueron una vez que no les alcanzaba más el trigo francés? Acá. Acá. Cuando se habla de Argentina, el granero del mundo. Minga, ¿qué granero del mundo? Argentina era el proveedor de materias primas en condiciones desventajosas para la Revolución Inglesa. Revolución Industrial. Bajo el modelo que planteó David Ricardo, un brillante Ricardo, ¿no? Entonces lo que hace es plantear todo un sistema de abastecimiento global para buscar eventualmente, a través de lo que llaman las ventajas comparativas y competitivas, va después, otro concepto, van a buscar sistemas de abastecimiento global a través de esta directriz, si se quiere. Pero entonces eso es la renta diferencial 1, o margen extensivo. Profe, perdón, me perdí Sí. un segundo. No entendí, o sea, él planteó que había que abrir las importaciones entonces. Sí, él decía que habría que abrir las importaciones porque hasta ese momento estaban solo con producción inglesa. Pero llegó un punto que la producción inglesa no alcanzaba para satisfacer la creciente demanda. Cada vez había más trabajadores. Y por una cuestión de geopolítica de ese momento, no se podía traer nada de Francia. Inglaterra y Francia son amigobios y enemigobios históricos. Siempre tienen esos cruces. En ese momento estaban peleados y no se podía. O sea, esa escasez era lo que subía el precio y abrir las importaciones generaba que bajara y así controlaban. Ok. Exacto. Controlaban dos cosas. El precio, para el tema de los salarios, y el valor de los alquileres. No, tipo brillante. Ahora, la renta diferencial que vimos antes era por fertilidad. Después tenemos la renta diferencial margen extensivo, o sea, que hace... ¿Por qué margen extensivo? Porque hace referencia a buscar más superficie. Nos vamos expandiendo. Renta diferencial 1, pero debido a la ubicación. ¿Qué significa esto? Hay tierras que pueden tener igual calidad, pero están a diferente distancia con respecto a los puertos, al acopio, etc. A medida que me voy por ejemplo, acá habla de tierras A, B y C. Las tierras A, B y C no es por calidad, sino por ubicación. Son todas buenas, todas de la mejor calidad. Pero una está a 10 kilómetros del puerto, en Zavalla, la otra está a 50 en Rafaela, y la que está a 100 o está a 200 ya está en Santiago del Estero. Por ahí son igual calidad, no es en este caso, pero pónganle que son igual calidad. Lo que va a ir aumentando, fíjense en la tabla, son los costos del flete. A medida que aumenta la distancia, aumenta el costo del flete y aumenta el costo medio, y disminuye la renta. Todo esto hasta llegar a un punto donde la renta es igual a cero. Ese sería el punto hasta donde uno puede explotarlo. ¿Qué pasa? Marx plantea, vamos a ver sobre Marx, plantea que en realidad, y luego también lo había planteado Ricardo, ¿no? Que la renta diferencial 1 por fertilidad es un carácter, les diría, absoluto. Es decir, la tierra que es mala va a seguir siendo mala. La tierra que es buena, podemos hacer la pelota, pero si hacemos las cosas bien, es buena. Ahora, esta cuestión vinculada a las distancias no es absoluto, porque depende del costo del flete. Entonces,
Si aparece, en vez de camión, trenes que abaratan, se modifica eso. Si aumenta el valor del combustible, se modifica. ¿Sí? Entonces, no tiene un carácter absoluto como el de la renta por fertilidad. Después tenemos, ya vimos renta diferencial 1, margen extensivo. Aparece otra renta diferencial que reconoce Ricardo, que es la que se llama margen intensivo. ¿En qué consiste? ¿Qué ocurre? Yo, capitalista, invertí 1000, ¿se acuerdan? En las tierras A. ¿Qué pasa si yo tengo otras 1000 unidades? Y tengo dos opciones. O invierto en tierras B, pónganle, porque las A están ocupadas, o puedo volver a invertir sobre ese mismo lote. En vez de invertir 1000, voy a invertir 2000. Entonces, cuando uno habla de algo de la intensificación, está haciendo referencia a la cantidad de capital en unidad de superficie. ¿Sí? Cuando uno habla, intensificar es más o X cantidad de capital sobre unidad de superficie. Y entonces ahí corre, que también corre en las ciencias biológicas, lo que se llama la ley de rendimientos decrecientes, la ley de Say. ¿Qué significa? Es el grafiquito. A medida que voy aumentando las dosis de insumo, el resultado, el rendimiento, crece, aumenta menos que proporcionalmente. Va perdiendo eficiencia marginal. ¿Sí? Fíjense. Pónganle, no es que yo voy invirtiendo de a poquito, pero en vez de poner 1000, ¿qué es poner 1000? Y es pagar el alquiler y comprar la semilla. Nada más. Y unas labranzas, así, pero que crezca. 1000 me da 100, rendimiento de 30, me da un costo medio de 36,67. ¿Qué pasa si en vez de invertir 1000 yo digo, bueno, voy a invertir unas 1000 unidades más? Siempre que invierta 1000 yo voy a querer obtener 100 pesos de ganancia. ¿Sí? Mi costo total, 1100. Ahora, el rendimiento general, el rendimiento adicional generado por esa segunda inversión es un poquito menor ya. No rinde tanto. ¿Qué significa eso? Que le voy a poner, por ejemplo, fertilizante y alguna labor. Algún producto de control, no sé, fuera. Ya fíjense que el costo medio de la segunda inversión es de 44. Un poquito más alto. Pónganle que no obstante eso, yo voy a invertir 1000 unidades además, adicionales. Me da 1100, costo total, y ya el rendimiento adicional debido a la tercera inversión es de 20. Que fíjense, me da un costo medio de 55. Cuando llegué a este punto, llegué a un punto de indiferencia. Cuando el precio es 55, me da lo mismo hacer esa inversión en las tierras A, esa tercera inversión en las A, o me conviene, como quiera, irme a las tierras B. ¿Sí? Me da lo mismo. Con precio de 55 es indistinto hacer esa inversión o invertir. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué voy a hacer esta movida? Bueno, si yo hago 3 inversiones, fíjense, si invertía solamente 1000 unidades, tenía 30 quintales por hectárea. Ahora, si yo intensifico, si invierto 3000, obtengo 75 quintales. Ese es el resultado de la intensificación. Más capital, más rendimiento. Proporcionalmente va disminuyendo ese rendimiento adicional. Pero en el total acumulado es 30 contra 75. ¿Sí? Profe, ¿y ahí no importa que no esté teniendo renta? O sea, que sea cero. Claro, porque a mí lo que en principio como capitalista, esto desde la perspectiva del capitalista siempre. Acuérdense que aparte de esto, bueno, entonces es algo interesante. Ricardo siempre lo plantea todo desde la perspectiva del sujeto social del capitalista. Porque él respondía al capitalista, a la burguesía, él era de la burguesía y era el motor de la economía. Entonces, él lo que plantea es lo que mueve al capitalista es su retribución, que es la ganancia. Si él obtiene ese costo de oportunidad, ya está, no importa que no haya renta. Tiene que obtener esos 100, eso sí. Si obtiene los 100, o sea, el 10%, está perfecto. ¿Pero más o menos eso?
Ahora, Sí, sí. aparece ya después, el tercero de los clásicos, como vamos a ver. Perdón, Sí, antes de pasar a Marx, cuando hablabas de lo que era debido a la ubicación sí, y todo eso, ¿eso también era parte de la renta diferencial 1? sí. Renta diferencial 1, margen extensivo por fertilidad o por ubicación. Ah, ok, genial, gracias. Ya Karl Marx es en la segunda revolución industrial, pero ya cuando ya se ven los efectos colaterales, si se quiere, del proceso del proceso histórico. Es decir, ya es una revolución industrial, un proceso de industrialización ya asentado y donde ya empieza a haber conflictos claramente vinculados se hace muy notoria la tensión entre el capital y el trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice Marx? Bueno, además de que el motor de la historia es justamente esta lucha de clases que tenía que ver con la propiedad de los factores de producción, él lo que hace es trabajar sobre lo que había hecho Ricardo. Toma el análisis de Ricardo y lo desarrolla y le da mucha más profundidad aún y complejidad, ¿sí? Describe con mucho más detalle todos los distintos tipos de renta y las distintas formaciones, siempre pensando en el modelo británico. Hay otros modelos de desarrollo capitalista que se estudian, no los vamos a ver acá, pero usamos habitualmente es el modelo clásico que es el inglés. Ahora, él lo que hace es, bueno, ahonda también en la cuestión de la distribución y en la posesión de los medios de producción y le mete esta perspectiva de lucha de clases. ¿Qué es lo que nos plantea acá? Marx, que en realidad ya lo había planteado Ricardo, pero es como que es un juego de postas. Así como Smith plantea un bosquejo general, Ricardo le da mucha más complejidad y ya lo describe, y Marx le da como una profundidad teórica mayor, y la renta absoluta, que ya la planteaba Ricardo, la toma Marx y le da mucho más cuerpo. ¿Qué nos dice Marx? Nos habla de una tercera renta, que es la renta absoluta. ¿Qué significa la renta absoluta? La renta absoluta emerge por el carácter de apropiación de la tierra. Es decir, la tierra es susceptible de apropiación privada ilimitada. O sea, tiene un solo dueño. La renta absoluta no es privativa, no es solamente del factor tierra, eso es importante. ¿Sí? ¿Y cómo se entiende esto? Es una renta, o sea, es un pago que se debe hacer por el uso de la tierra, que tiene que hacer el capitalista, al dueño. ¿Por qué? Porque es el dueño. Si dijimos antes, en las tierras A y B, ¿se acuerdan las tierras A y B? ¿Cuánto le tenía que pagar, cuánto le debería pagar el propietario, el capitalista al propietario, perdón? 1.000. No, El 10%. Me perdí. no. Nosotros tenemos, si el capitalista recibe el 10%, está contento, ya está cubierto. Ahora, en las tierras A y B, en este caso, ¿cuánto de esto le podría capturar el terrateniente? ¿Cuánto podría capturar el terrateniente en las tierras A? 36 la renta, ¿no? Exacto. ¿Y en las tierras B? 18. 18. Exacto. O sea, ese 18, si lo toma el terrateniente, en realidad el capitalista no le modifica en nada porque está cubriendo todo su costo de oportunidad. Está perfecto. Eso sería el arrendamiento. O sea, ¿cómo se compondría el arrendamiento? Si lo captura la renta, no se modifica la capitalización de nuestro amigo capitalista. Ahora, la tierra C. ¿Cuánto le puede pagar? ¿Cómo hacemos? Primero, la tierra C, tenemos capitalista, tenemos propietario, son sujetos separados. ¿El capitalista le tiene que pagar al propietario para hacer uso de la tierra? Sí. ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué le daría esa tierra? Exactamente.
Pero te dice, pero él te puede decir, sí, pero usted no hay renta diferencial acá. ¿Por qué le tengo que pagar? Porque si no me quedo yo esas tierras. ¿Por qué? Porque si no me quedo yo con las tierras y no se deja Exactamente, usarlas. pues sí, soy el dueño. Piénsenlo ustedes para una casa, una casa en un barrio malo. Uno dice, no te tendría que pagar alquiler, porque es feo el barrio. ¿Me suena eso? No parece muy... Existe algo que es el carácter de la propiedad privada, que esa institución lo que dice es que yo para cederte el uso o el goce de determinado bien me tenés que pagar algo. Entonces, fíjense que la renta absoluta en realidad existe en todas las tierras, porque todas tienen propiedad privada. Sin embargo, y nos dice Marx, para poder ver con mejor calidad o para que esto contraste más, se nota muy claramente en las tierras de peor calidad. ¿Sí? Porque no hay renta diferencial. Entonces, la renta absoluta es un porcentaje que el capitalista tiene que entregar al terrateniente para hacer uso de la misma. ¿Y cómo se resuelve esto? Hay dos modalidades. ¿Qué les parece? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo entran en producción las tierras C? ¿Qué se les ocurre? Y se tiene que elevar más el precio. Y pero el precio no lo fijás vos, el precio lo fija el mercado. Totalmente atomizado. No depende de mi voluntad el precio. Ahora podemos ver de quién depende. ¿Tengo que darle parte de la ganancia? Ahí va, muy bien. Por ahí yo soy un capitalista que dice, bueno, en vez de ganar el 10%, si obtengo un 8%, está perfecto. Para mis condiciones y la situación y para lo que se puede hacer en la zona de las tierras C, con un 8% me doy conforme. Y el 2% se lo apropia el propietario. Esa es una opción. Muy bien. Otra opción puede ser que el propietario se haga capitalista. Es decir, el dueño de la tierra, digo, bueno, renuncio a la renta, pero me pongo a producir. Y de esa manera gano la ganancia, como si fuese un capitalista. Cumple un doble rol. Capitalista, propietario a la vez. ¿Sí? Vamos a ver dos cositas más con esto. Primero, la renta no se origina por el trabajo. Eso es importante. Está explicado un poco más en raro. Básicamente es la renta no se origina por el trabajo ni por la laboriosidad, nos dicen los clásicos, sino por una característica intrínseca de la tierra, donde el propietario no hizo nada para que fuese así. Simplemente tiene la propiedad. Que sea escasa. ¿Qué genera renta? Que es escasa, que es heterogénea y que no la puedo trasladar. ¿Sí? Entonces, la generación de la renta no depende del propietario. Ahora, si hay una cuestión, vamos a hablar de renta potencial y de renta real. La renta potencial es cuando tengo la tierra vacía y no la uso para nada. Renta potencial es cuando la actividad productiva se pone en movimiento y ahí entonces es responsable de que se genere también el capitalista y los trabajadores y las trabajadoras. Con lo cual ahí sí surge un argumento eventualmente por parte del capitalista y del trabajador de decir, bueno, nosotros también queremos esta tajada. Después hay otro concepto más. Perdón, entonces no Sí. entendí, o sea, no se origina, la renta agraria o sea, se origina por las características intrínsecas y no por no lo quiero decir como ganancia, pero digamos por el hecho de que es una propiedad privada y se explota, digamos. Sí, porque No es sé cómo propiedad decirlo privada, en parte distinto. sí. Claro, en parte sí, pero vos qué hiciste para que sea, digamos, más allá de que pudiste comprarlo, tuviste una acumulación que te permitió acceder a un stock de tierra. ¿Qué hiciste para que esa tierra sea más fértil que la de tu vecino? O que si vos estás en Pergamino, ¿qué trabajo hicieron los habitantes de Pergamino para que esa tierra sea más fértil que la de Saladillo? ¿Se debe a la laboriosidad? No.
Tiene que ver con cuestiones agroclimáticas y ¿Qué procesos dijiste? No te escuché, perdón. que tiene que ver con procesos de cómo fue evolucionando ese suelo. Pero no porque alguien se haya puesto las pilas para que ese suelo sea mejor que otro. No depende de eso. Ok. Después tenemos otra cuestión. Tenemos el concepto de precio de suministro. ¿Qué se llama como precio de suministro? A los precios que cubren los costos medios. ¿Sí? Precio de suministro es el que te cubre el costo medio y que entonces determina qué capitales se invierten y qué tierras entran en producción. Y ahí tiene una relación, en realidad, el precio con las tierras de peor calidad. Y hay un doble juego ahí, porque por un lado, los precios a partir de determinado nivel van a habilitar la entrada en producción de las tierras de peor calidad, pero a su vez la entrada en producción de las tierras de peor calidad terminan fijando el valor de los precios. ¿Por qué? Porque permiten aumentar un poco más las cantidades. Si no entran en producción las tierras de peor calidad, el precio podría subir más todavía. Y esto tiene que ver en parte con las elasticidades. Las ofertas, a ver, ¿dónde lo vi por ahí? Las ofertas del cereal es mucho más rígida que la demanda, debido a que la oferta de la tierra es mucho más limitada. No puedo generar tierra de la nada. La demanda puede aumentar, o por crecimiento de la población, o hábitos alimentarios, lo que fuera, con la tierra, tengo un stock acotado. Justamente hay un autor, Henry George, que de hecho hay un seminario que había dado Jorge el año pasado que está colgado en la página, está en el blog, en el index, está colgado un seminario que había dado Jorge el año pasado acerca de Henry George, muy interesante, se los recomiendo, por un domingo al sábado a la noche, donde vamos a hablar de lo que llaman impuestos georgianos, en honor a Henry George, un autor americano, estadounidense. ¿Qué nos decía Henry George? La tierra es un bien monopólico y el precio de la tierra no se debe al trabajo de sus propietarios, sino al aumento de la población. Aumenta la población, aumenta la demanda potencial de alimentos, aumenta el precio. Con lo cual, lo que nos dice Henry George, que estaba en contra de los monopolios, es que la renta, la ganancia extraordinaria, debería ser absorbida por la sociedad. Y si eventualmente quieren obtener una ganancia, tienen que ponerla en producción y ganar la ganancia media, pero no renta. La renta tiene que ser absorbida a través de un impuesto único. Entonces, los impuestos o las estrategias de políticas que se centran en este tipo de impuestos se los llaman impuestos georgianos. Que como dato anecdótico, una gran amiga de ella creó un juego que era una forma lúdica de alertar sobre los grandes riesgos del monopolio, que era el Monopoly. Fue el creador del Monopoly. Lo que ocurre es que después lo compró su competidor, que estaba a favor de los monopolios y le cambió las reglas y ganaba el que hacía más monopolio. Pero bueno, como dato de color. ¿Hasta acá estamos? Sí. 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 Vamos a ver ahora un poco lo que nos hablan los neoclásicos. Alfred Marshall, Pareto, ¿se acuerdan? El óptimo de Pareto, el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Arthur Pigou y Leon Walras. Nos dicen que la renta la genera cualquier bien que es escaso, ya vimos, y que el valor de las cosas está dado por el precio. Y el precio no es más que lo que se llaman la disposición a pagar, que no son también más que las preferencias reveladas de los consumidores. Los consumidores nos muestran lo que quieran. Y entonces ahí se alcanza un óptimo de Pareto, este punto de equilibrio entre oferta y demanda. ¿Qué es lo que nos dicen los neoclásicos? Dicen que en los sistemas de competencia perfecta, a través de una función de Euler como la que ven abajo, tierra, trabajo, capital, tierra, fíjense que en los sistemas de competencia perfectas, la retribución a cada factor
es en función del aporte del total de producción. Es el aporte marginal, es la pendiente. AL, BK, CT serían el aporte marginal, la retribución. Si al crecer la economía todo creciera de manera a escala constante, todo se retribuiría en la misma proporción y no se generaría renta. Ahora, ¿qué pasa? Hay sectores como la tierra que ya vimos que tienen estas restricciones que no puedo, aunque crezca la economía, no tengo más tierra, no saco tierra de la galera. Con lo cual, naturalmente, la productividad, la pendiente de la tierra no va a poder crecer o no va a poder modificarse en la misma condición que el resto de los factores de producción. Con lo cual, esa diferencia es la que genera la renta. ¿Qué es lo que nos dicen los neoclásicos? La tierra genera renta, sí, por supuesto, debido a esto. Aunque no es excluyente de la tierra. Cualquier otro factor de producción o cualquier otro bien que sea escaso también va a generar renta. Fíjense que ahora vamos a hacer algunos gráficos en la próxima clase. Tenemos acá una curva de costos marginales y costos medios. ¿Sí? Cuando hay, esto no se preocupen que después vamos a hacer los ejercicios gráficos y lo vamos a trabajar mejor. Ahora, no se preocupen que lo vamos a construir después más fácil con el pizarrón. Esto es cuando lo hacíamos presencialmente era más fácil. Si no, lo hacemos en la próxima. ¿Cuándo hay renta? Cuando, fíjense, el precio está por encima de los costos medios. El área delimitada en gris, que es todo el precio por encima del costo medio, eso es renta. ¿Sí? Vamos a empezar a ver entonces algunas aplicaciones. Algunos elementos. ¿Se acuerdan que les traje al principio eso? ¿Para qué me sirve esto? Hay otra forma de ver la Tierra, desde una mirada económica. La Tierra como un espacio de promesa de rentas futuras. Yo cuando compro tierra no compro tierra, sino que compro una renta. Ahora, si yo inmovilizo capital en forma de renta, ¿cuánto quisiera obtener al menos? Lo que movilice. Claro. Yo propóngale que el resto de la economía paga el 10% de costo de oportunidad. Si yo pongo 1.000 en tierra, ¿cuánto quisiera obtener? El 10%. ¿No? Entonces, un costo de oportunidad, entonces una forma de ver el valor de la tierra por su productividad no es más que pensarlo como la renta sobre el costo de oportunidad del capital. ¿Sí? O la renta es el valor de la tierra por el costo de oportunidad. ¿Sí? Yo quiero que mi renta sea igual al menos que el costo de oportunidad. Entonces, el valor de la tierra no es más que la renta sobre el costo de oportunidad. Ojo, que el precio de la tierra, el precio comercial, el precio de mercado, pues vamos a ver algunas metodologías para calcularlo, no depende exclusivamente de la productividad. ¿Sí? Eso es importante. Pero vamos a ver qué es importante. Esto es útil. ¿Hasta acá venimos? Sí. Vamos a ver alguna cuestión vinculada a renta y contratos agrarios. Vamos a ver, bueno, las modalidades de tenencia. ¿Qué es la tenencia? Es cómo se posee la tierra. Cómo se tiene la tierra. Y hay varias formas. No vamos a ver todas, vemos las principales de los sistemas más capitalistas. El primero es la modalidad más usual, de acuerdo al Código Civil argentino es la forma perfecta. Es el de la propiedad privada. ¿Cómo lo entendemos en el mundo agropecuario? Quien dirige la EAP, la explotación, es el propietario, es la propietaria. ¿Qué es el arrendamiento? Es un alquiler. Y quien dirige la explotación, el productor, le paga un canon o una cuota fija por su uso al dueño de la tierra. O sea, hay dos partes. El que va a producir, el capitalista o productor, le paga un canon, le paga una cuota fija al propietario.
Propietario no interviene en la producción, recibe eso. Se convierte en un rentista. Y después tenemos a parcería, que consiste en que quien dirige la explotación, el productor, le paga un porcentaje de producción. Es decir, llegan a un acuerdo de X porcentaje, donde entonces la relación entre productor y propietario es diferente, porque fíjense que en el arrendamiento, si al productor le va mal, al propietario no le interesa. Le va bien, le va mal, le tiene que pagar lo que se pactó. Pónganle 20 quintales por hectárea, 5 quintales por hectárea, le tiene que pagar eso. Mientras que en la parcería, como es un porcentaje de la producción, por lo general el propietario interviene en la producción, o pone insumos, o lleva un control, o sea, está más presente. Y ahí hay que ver que, ahora vamos a hacer los cálculos, cómo se hacen, que una proporción de las cuotas, los porcentajes o los cánones de alquileres son renta, pero no toda la cuota es renta. Un porcentaje es renta, pero no todo. De hecho, vamos con el arrendamiento. El arrendamiento está regido por una ley del año 47, creo que es 48, con modificación en la década en el 80, la ley 13246, que lo que nos dice es que consiste en el pago de un canon fijo en dinero, se paga en dinero, plazo de 3 a 10 años, hay dos partes involucradas y que incluye cláusulas sobre el manejo y el uso del suelo y sobre prácticas que se pueden, prácticas que no se pueden. ¿Sí? Manejo racional, eso es importante. ¿Cómo se calcula? De esto vamos a hacer bastantes ejercicios. Arrendamiento es igual a renta más depreciación de las mejoras más interés de las mejoras. ¿Por qué? Esto de la perspectiva del propietario. Si yo le voy a ceder a un productor mi campo, yo quiero obtener con el alquiler, quiero cubrir la renta, que la quiero capturar, y aparte, si le estoy cediendo un galpón o las aguadas, por un lado quiero que él cubra la depreciación y el costo de oportunidad por cederle eso. Es lógico. En las aparcerías se le suma la renta, los gastos, mejoras, etcétera, y todo eso en un porcentaje variable que se arregla, que es el porcentaje o canon de aparcería, ¿sí? Que tiene que ver con un acuerdo. El 20% va para el productor y el resto para el propietario o viceversa. Depende cómo se arregla. Es una suerte de sociedad finalmente en la parcería, porque se participa en los beneficios y en las pérdidas. Los contratos de parcería y mediería son de carácter asociativo. Bueno, esta forma es la forma más usual, con otras formas mixtas, en el mundo hortícola. La horticultura, principalmente del área metropolitana y también en segundo cordón, que es Mar del Plata, el 90% es a parcería, mediería va. O sea que es, de hecho, el tema, según le interesa, el tema tierra en las zonas hortícolas es uno de los puntos críticos y fundamentales. El tema es que yo no puedo trabajar el tema que también explica el alto uso de agroquímicos. Si yo quiero regular o ver cómo hacemos franjas de no fumigación, cómo disminuimos el uso de agroquímicos y emprendemos procesos de transición agroecológica, yo tengo que entender cómo son los procesos vinculados al acceso a la tierra, a la tenencia de la tierra, ¿sí? Y si yo trabajo el tema de la tenencia de la tierra, me va a salir el tema de la renta. Con lo cual, fíjense cómo si tiramos de piolín llegamos a los autores, a la teoría básica, pero que termina estando hilvanado con todas las problemáticas que derivan en que se tire mucho veneno. Profe, asociativo es por lo que dice arriba, de que están asociados el dueño de la tierra y el que la produce, claro. El que la explota, perdón. Sí, porque el tema es que si les va bien, ganan los dos, si les va mal, pierden los dos. En el arrendamiento, si al productor le va mal, al propietario no le importa nada. Tiene que pagar y chao. Claro. Después tenemos los contratos que están excluidos de la 13246, que se llaman accidentales, que tienen máximo 2 cosechas, que no tienen cláusulas de uso del suelo. Entonces son formas más usadas en los pools
que como no tienen restricciones es más fácil entrar y salir, pero que por lo general hacen más pelota el suelo. Después tenemos lo que se llama la renta a escala internacional. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué consiste? Es la renta que proviene de las ventajas naturales de un país con respecto a otro. O sea, es lo que ocurre a nivel países. Y podría calcularse como la renta es igual a los ingresos, ¿sí? O mejor dicho, el precio menos el costo medio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos lo de tierra A, B y C? Era precio menos costo medio. ¿Qué ocurre a nivel internacional? El precio lo podemos desdoblar en el precio internacional, que no es más que el costo medio de las peores tierras a escala internacional, pero en dólares, multiplicado por el tipo de cambio, la relación peso-dólar. Y a eso le restamos lo que se llama el precio individual de suministro. ¿Qué es? Es el precio de producción para cada país. Precio individual de suministro es el precio de producción medio para cada país. Y ahí aparece una de las dificultades que es muy difícil calcularlo. Uno tiene indicios de que existe, pero es difícil calcular. ¿Y por qué? Porque la estructura de costos de cada país es recontra variable. ¿Qué cambia? Y cambia la forma que se pagan los salarios, cambia la tasa media de ganancia de cada país, cambia el uso de los insumos, si están subvencionados, si no están subvencionados. Como ven, metodológicamente sí se hace un poco más vidrioso su cálculo. Y con esto ya nos falta mucho para terminar. Fíjense que vimos hasta ahora cómo se genera la renta. No vimos cómo se distribuye. Sí, dijimos, bueno, una parte la capturan los terratenientes. Ahora, ¿quién se apropia de la renta? Primero, muy bien dijeron acá, bueno, por ahí debería ser el productor quien se la apropie. O los trabajadores. No siempre es el productor quien se apropia de la renta. Renta extraordinaria. ¿Por qué se generó la renta? ¿Qué dijimos? ¿Por qué se genera la renta? Por la diferencia de producción de las tierras. Exacto. Y entonces, pónganle en el caso de la soja, Argentina. ¿Genera renta la soja? Sí. 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 ¿Y esa renta dónde va a parar? Entiendo que más medida del capitalista. Sí, pero los capitalistas se quejan de que no les llega a ellos. ¿Nunca vieron a los costados de las rutas que cortan todo, ponen banderas con las camionetas, se quejan? Al menos en la tele lo han visto eso, me imagino. Lo que sale en la tele no siempre es verdad. Bueno, pero están ahí cortando, digamos, el quilombo está. Si uno vive en el interior, lo ha visto, los cortes y eso. O sea, que hay una parte de gente que eventualmente son los capitalistas que no están contentos. ¿Quién más se apropia una parte de eso? Los terratenientes. Sí. Los grandes terratenientes. El ¿Y Estado. los chiquititos no? ¿El Estado? El Estado. Sí. El Estado. ¿A través de qué? De los Impuestos. Las O retenciones. retenciones. Las retenciones, los derechos de exportación, una de las formas que generan más irritación, de hecho. ¿Y quién más? El resto de la cadena, nadie se queda. Las corporaciones que venden los paquetes tecnológicos. Exactamente, cuando veamos tecnología vamos a ver qué posibilidades tienen, dependiendo del tipo de tecnología, de capturar parte de ese excedente. Pero muy bien, los que venden la tecnología. ¿Escucharon hablar una vez de la ley de semillas? Sí. ¿En qué consistía? ¿Cuál era la piedra de toque ahí del conflicto? No es esto de que las semillas están como patentadas y no puede reutilizarse una semilla que es como que quedara de una cosecha. Pero ¿qué pasa en Argentina y con la soja? Ahí está el tema.
Lo que pasa con la soja es que es una planta autógama, se puede guardar semilla de un año a otro. Y existe algo, porque en Argentina está permitido, que uno puede guardar, las veces puede automultiplicar su propia semilla de manera indefinida. Ahora, había una empresa, primero se llamaba Monsanto, después Bayer, que decía que en realidad le tenían que pagar regalías por ese uso de manera indefinida, ¿sí? Porque ellos habían hecho el primer desarrollo. Entonces, lo que habían hecho originalmente fue diferentes estrategias para capturar parte de esa renta, ya sea en los puertos de destino, cobrándolo de manera voluntaria, no funcionó. Entonces fueron a la ley de semillas, que parece que no va a funcionar. Ahora, esa regalía, y ellos dicen, bueno, todo ese plus, ese rendimiento adicional, se debe a nuestra innovación, con lo cual, no una vez, queremos cobrarlo de manera sistemática. ¿Sobre qué elemento económico quieren capturar? ¿Cuál es? Esa renta. Es la renta. Es una porción, de esa torta todos quieren su porción. Y lo que pasa es que no hay un manual de buen uso que diga a quién le corresponde. Naturalmente. Es el producto de un sistema de disputas y conflictos, de pujas políticas y conflictos económicos y sociales al interior de las sociedades. Entonces eso es parte de lo que explica, que ya creo que lo he contado, que no existe el estado natural de las sociedades contemporáneas, históricas, no es el consenso, no estamos todos de acuerdo todo el tiempo, en realidad es el conflicto. Y hay conflictos que están latentes, inherentes en las sociedades. Lo que cambia es el mecanismo que tenemos para administrar los conflictos. ¿Cómo hacemos para generar una mirada de conjunto más o menos colectivo y que la sangre no llegue al río, si se quiere? Esa es cambia diferente, digamos, una cuestión es pensar que todo es pacífico y de golpe hay un quilombo, o pensar que el estado natural es el quilombo y que hacemos todo para que no salte, digamos, sea lo más pacífico posible. Entonces, fíjense. Pero entonces, al final, en este momento, entonces, ¿quién se está quedando con esa renta? Y todos un poquito. Una parte del Estado, una parte de los propietarios, una parte de los capitalistas, una parte de las empresas. Y depende también, porque no todos son iguales. Ahí bien dijeron, no es lo mismo un gran propietario que un pequeño rentista. ¿Por qué? Más allá de las consideraciones ideológico-políticas que uno pudiera hacer, lo que sí es cierto es que tienen una capacidad de negociación diferente. Entonces, no va a negociar lo mismo un tipo que tiene 50.000 hectáreas en arrendamiento para alquilarle a alguien que alguien que tiene 40 hectáreas. La capacidad de capturar renta va a ser diferente y de poner condiciones. Que eso también es otro tema que está ahí, siempre ahí picando, que es la modificación de la ley de arrendamientos. La ley de arrendamientos actual, que la hizo Perón, fue cuando también hizo propietario a los... ¿Se acuerdan de la Federación Agraria que hemos hablado y los conflictos con la sociedad rural, etcétera? Eran arrendamientos, con una forma recontra leoninas. Perón lo que hace es dárselas hace un plan de acceso a la tierra y modifica la ley de arrendamientos para que tenga condiciones justas, pues estaba pensado para esquilmar al que alquilaba. Hoy en día eso se modificó, entonces también tenés pequeños arrendatarios o grandes, o sea, tenés toda una diversidad tan grande que hace que sea muy difícil modificarla, porque los de la Federación Agraria, cuando uno escucha, quieren una cosa, pero que se contrapone con lo que quiere, no sé, la rural u otras entidades. Con lo cual, de vuelta, no hay un consenso. ¿Por qué? Porque tienen intereses contrapuestos. ¿Por qué no salió la ley de semillas? ¿Y por qué era renta? Más allá de todo lo ideológico, todos aplaudían, pero a la hora de poner del bolsillo, ahí creo que no hay no creyente, digamos. Nadie quería poner esa plata adicional. Por eso no prosperó. Pero bueno, esa es mi mirada, ¿no? Más de a pie. Pero de vuelta, ahí no hay un manual de buen uso. Desgraciadamente, depende de las tensiones y de las capacidades de negociación que tengan los diferentes sectores en la sociedad. No es lo mismo también los que están arrendando, que son todos los quinteros,
que arriendan en condiciones recontra desventajosas a los rentistas, pequeños rentistas que viven en las ciudades. Muy variable. Profe, una consulta, porque habías preguntado de dónde surge la renta y no me acuerdo qué respondieron, pero me quedó la duda de si es es por la creación, digamos, de la institución de la propiedad privada y por eso surge la renta, o habían dicho otra cosa. Es posterior, en realidad no es solamente, el tema es la creación de la propiedad privada, lo que hace es esto de la renta absoluta solamente, pero que lo tiene todo bien que sea de propiedad privada, un auto, o sea, si alguien va a usar tu auto, al menos págamelo, o sea, pagame un alquiler por el uso, o sea, ahí es más genérico. El tema es que la tierra tiene esas particularidades, que es no reproducible a voluntad, es heterogénea y no es trasladable. Entonces, al haber un incremento en la demanda de bienes agrarios, productos agropecuarios, llega un momento donde las cantidades demandadas superan, o sea, los precios hacen que superen los costos medios de las mejores tierras. Y en ese diferencial entre el precio de mercado y el costo medio de las tierras de mejor calidad es donde surge la renta. Que el propietario no hizo nada para eso. Eventualmente sí es el capitalista que pone en movimiento la maquinaria con los trabajadores, pero el propietario sí que no hizo nada en su solo rol de propietario. Simplemente tiene la propiedad. Francisco. Sí. Sí, me quedé pensando con el Estado. Aparte de mediante las retenciones y el impuestos de capturar la renta, ¿también puede ser con el tipo de cambio? El atraso cambiario que le captura implícitamente parte de... Es esto, sí. Fíjate, renta a escala internacional. Tres mecanismos captura el Estado, digamos. Es que ahí hay una cuestión también que es pensar todo. A veces el problema es que hay que pensar desde la complejidad muchas cosas que son multicausal. Es decir, uno puede generar, por ejemplo, condiciones con el tipo de cambio, como vos decís, que generen más renta. Entonces, vos podés capturar una parte. Nosotros antes lo veíamos eso cuando veíamos política de precios. Había una bolilla solo de política de precios, pero que ahora no, ambientales no lo ven eso. El tema es, con el tipo de cambio vos podés hacer que se genere renta, precio internacional por tipo de cambio, ¿sí? Y vos podés también capturarlo. Entonces, vos te quejás de las retenciones, pero no estás viendo que el tipo de cambio está recontraventajoso para que generes renta. En los 90, década del 90, no había retenciones y se fundían todos los productores. ¿Y por qué? Porque el tipo de cambio era recontra desventajoso, era $1 peso, $1. Entonces no había ganancia extraordinaria, no había ganancia casi. Eso sí, no había derecho de exportación, nadie te cobraba nada. ¿Pero cobrar nada de qué? Si no había nada para repartir. Entonces uno tiene que ver las políticas macro. Ahora, un tipo de cambio elevado incrementa tu renta, pero sí te va a impactar en todo lo que son los productos para el mercado interno. Entonces se te va a trasladar a precios con la inflación. Con lo cual, ahí tenemos otra de las máximas de la economía, es que siempre estás tendiendo con intereses cruzados, una, y dos, con mantas cortas. Siempre que te tapas la cabeza, se te destapan los pies. Siempre. Entonces te hay que llevar al punto de equilibrio. Ese es el problema. ¿Dónde está el equilibrio ahí? Y si la otra cuestión es que es fundamental el Estado como árbitro, y no solo como árbitro, sino como actor en el proceso de planificación del desarrollo. ¿Cómo haces un sistema armónico que permita la capitalización de los sectores, pero que no te detone tu mercado interno? Si a alguno le interesa esa temática, creo que está subido también al Index, porque estas son discusiones que ya hemos tenido en otros años, el texto, el de Marcelo Diamant, si no lo subo, que es el del péndulo argentino, que habla justamente de los modelos en pugna y cómo se habla de un péndulo por estas cuestiones de las restricciones, etc. Si le interesa, lo subo ese. No es interesante, es muy bueno, digamos, un texto de referencia en la temática. Pero sí, tiene que ver entonces con todos los instrumentos que tiene el Estado. Y ahí aparece, y dejamos picando para el último tema ya, tiene que ver con los efectos de los impuestos sobre la tierra.
Hay dos tipos de impuestos. Impuestos que gravan las ganancias o las ventas, o sea que actúan como costos variables. Y después tenemos los impuestos que actúan como costos fijos. Un impuesto sobre inmobiliario, tanto por unidad. ¿Qué hacen? Los impuestos que actúan como costos fijos, por lo general se consideran que estimulan la producción. ¿Por qué? Porque si yo produzco más, el valor unitario, el valor por unidad producida se tiende a diluir. Cuanto más produzco, el peso de ese impuesto es menor. O sea que los impuestos de costo fijo se consideran, o de cuantía fija, que incrementan la producción. Mientras que los impuestos que actúan como costo variable, lo que hacen es disminuir, retrotraer los niveles de producción. ¿Por qué? Porque si producís más, pagas más. ¿Sí? Los impuestos que gravan ganancias o ventas son proporcionales al valor producido y paga más quien más produce. Bueno, acá estamos. Preguntas. Imagino que deben estar, le sale humo de las neuronas. Lo que está bueno, como está grabado, después pueden volver a Una pregunta. Sí. De la ficha 4 o 3 creo que es, el anexo que es en la página 32, eso no entra, ¿no? ¿Cuál es el anexo? No me acuerdo. Dice evolución histórica. Es esto. Ah, bueno. Se los presenté de una manera más edulcorada lo que es la evolución histórica del concepto. Igual la próxima nos queda también una parte de eso que está en el set, está para descargar también. Pero es esto. Es como los autores fueron tomando diferentes lecturas e interpretaciones sobre la renta. Toda la primera parte. Profe, ¿la próxima clase vamos a hacer ejercicios o sigue la teoría? Ejercicios. Retomamos un cachitito de teoría para refrescar, pero ya nos ponemos con ejercicios. Sí, un buen fin de semana. Igual todos nos retiramos. Ya estamos. Gracias.